La triste historia de La Llorona, muy popular en México y por las zonas del suroeste de los Estados Unidos, tiene varias versiones, y ha existido desde los días de los conquistadores españoles. Se dice que existe un espíritu con pelo largo y negro. Una mujer de belleza incomparable, que anda a las riberas de los ríos, llorando toda la noche, buscando a niños que pueda arrastrar a su muerte, ahogados en los ríos. Los orígenes de la leyenda son un misterio. Como se ha dicho ya, las versiones varían, pero todas tienen una cosa fundamental en común. Que en cada versión vive el espíritu de una madre que ahogó a sus niños, y ahora está destinada a pasar la eternidad buscándolos en los ríos y en los lagos. Una versión de la leyenda dice que vivía una mujer llamada María que nació en un pueblo pequeño y humilde. Tenía una belleza legendaria, y capturó las miradas y la atención de todos los hombres de su recinto. Se decía que pasaba sus días haciendo cosas típicas de la gente rural, pero en las noches, que ella salía a los clubs y a los bares, excitando a todos los hombres que la veían. Pero, esta María también tenía dos hijos varones que ella dejaba solos cuando salía. Un día, una persona de su pueblo encontró a los niños muertos en un río. Algunos decían que ella misma los asesinó, pero otros reclamaban que los bebés murieron simplemente por su negligencia. Otra versión explica que una mujer buena y llena de amor se casó con un hombre rico que siempre le regalaba todo lo que deseaba. Pero después de que ella parió a sus dos hijos, él comenzó a cambiarse. Volvió a una vida de mujeriego y alcohol, y desaparecía a veces por meses. Parecía que a él ya no le encantaba su esposa María, y que cuando él por fin sí regresó a casa, era solamente para visitar a sus dos bebés varones. Una noche, mientras María andaba con sus niños por la calle, su esposo vino en carruaje solo para ver a los bebés. Él no le hizo caso ninguno a María, y al suceder esto, ella perdió su control y, enfurecida, ahogó a sus criaturitas en el río. Al darse cuenta de lo que había hecho, persiguió a sus niños que flotaban muertos bajo el río. Puesto que cuando por fin los sacó del agua se notaba que era imposible salvarlos, María pasaba sus noches vagando las calles del pueblo, llevando su vestido blanco y largo, llorando, lamentando el acto que había cometido. Donde terminó ahogándolos. Al caer en cuenta de la atrocidad que había cometido y consumida por la culpa, ella también se quitó la vida. A continuación te dejo con unos relatos contados por gente de distintas regiones donde se ha podido ver a La Llorona. La Llorona en Ciudad de México. La Llorona en Mixcoac cuenta la leyenda urbana que una mujer, enferma de celos y rabia, acabó con la vida de sus pequeños en las orillas del río Mixcoac. Desde entonces su alma vaga llorando por sus hijos y sus almas perdidas. Se dice que en los alrededores del templo de Santo Domingo de Guzmán se puede escuchar un lamento y... ¡ay, mis hijos! La Llorona en el centro. Otro de los relatos de La Llorona en nuestra ciudad, narra que los lamentos inician pasadas las 12, estos gritos provienen de una mujer mestiza que según dicen, ahogó a sus hijos en el antiguo lago de Texcoco. La mujer mestiza estaba enamorada de un acaudalado español con el que tuvo 3 hijos. En aquellos años, la gente dice, no estaba bien visto tener una amante. La mujer descubrió la traición de su amado y así decidió llevar a sus hijos al límite de Distrito Federal, para hundirse en el lago. La Llorona en Puebla. Todo comenzó en el año 1967, en esa época no había luz eléctrica en Puebla y se las arreglaban con velas y lámparas a pilas o gasolinas. El silencio era abrumador en las madrugadas. Pero un día, cuando la madrugada recién comenzaba, algo cortó el silencio además del ladrido de algunos perros. Un llanto constante se sentía por las callecitas en esa noche nublada, cuando la luna ni se la podía observar. Se trataba de una mujer que no paraba de llorar. Esto generó que algunos habitantes salgan de las camas y averigüen qué era lo que estaba pasando. ¿De dónde venía ese llanto? Algunas personas no se animaban a acercarse a esa persona misteriosa que lloraba sin cesar y solo espiaban desde sus hogares. El centro del pueblo de a poco se fue llenando de personas que buscaban respuestas sobre aquel llanto que despertó a todos.
Todas las personas que vivían en Puebla en ese momento habían sentido ese llanto conmovedor y hasta aterrador. El llanto se sentía por todos lados, pero nadie podía saber con seguridad dónde estaba esa mujer. Y eso era lo que preocupaba al pueblo. La Llorona podía aparecer llorando al otro día en cualquier hogar o una persona cualquiera se la podía encontrar de regreso a casa. La mujer que lloraba y lloraba sin parar vestía un vestido blanco. Solo eso se conocía de ella, porque aparentemente algunos la habían visto por ahí y corrían y bien la veían. Y dicen que no es solo en Puebla donde se apareció, sino que también anduvo por otros lugares, llorando desconsoladamente. Historia de la tumba de la Llorona en Dolores Hidalgo, Guanajuato. El famoso mito de la Llorona es parte inherente a la identidad de los mexicanos, y en una comunidad de Dolores Hidalgo se encuentra erigida una tumba a tan misterioso ser. Según la tradición oral, se habla del alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, tras lo cual los busca arrepentida todas las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su llanto a quienes la ven y oyen. ¿Te gustaría conocer más al respecto? Aquí te contamos dónde se encuentra. En el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, se habla de una supuesta tumba construida como monumento a la Llorona ante el constante tormento que sufrían los pobladores de uno de los antiguos pueblos en el municipio. La historia de la tumba de la Llorona tiene lugar en la hacienda Siete Reales, la cual se encuentra sobre la carretera Guanajuato, Dolores Hidalgo. Se cuenta que hace más de 100 años y ante el constante tormento que sufrían los pobladores con supuestos lamentos en la zona, estos decidieron cooperar para poder construir dicho monumento, luego de que un sacerdote que acudió a bendecir la zona lo aconsejara. En la tumba se indica que esta data de septiembre de 1913, por lo que con el paso de los años, esta edificación presenta un notable desgaste, además de que se cuenta que años después durante una tormenta un rayo cayó justo en esta, destruyendo una cruz que se había colocado en la parte alta de esta. La leyenda, que ha sido utilizada para fundar miedo en las personas, espantar a los niños o simplemente como parábola de una justicia divina, tuvo su origen desde la época prehispánica, siendo desde entonces representada en diversos personajes que presentes en las creencias ancestrales fueron transmitidos de manera oral de generación en generación. Fue hasta la época colonial en que las generalidades de la leyenda tomaron forma y se convirtió así en parte del imaginario colectivo en Hispanoamérica. No olvides suscribirte y darle manita arriba a este vídeo.